La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La luz del pasillo. Hoy convertimos este plató que nos cede la librería Sin Tarima, a la que siempre queremos agradecerle su hospitalidad y que nos cedan este espacio para poder desarrollar nuestro programa. Lo convertimos, el plató digo, en un jardín en el que vamos a buscar el placer, pero el placer no entendido como el exceso, sino como la ausencia de necesidades. Porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Epicuro y del epicureísmo, de ese pensamiento, de las bases filosóficas de ese pensamiento y de su influencia posterior en los diferentes sistemas de pensamiento, en la filosofía de la historia. Por eso, hoy hemos tenido a bien contar con tres invitados que llenan de sabiduría nuestro plató y que nos van a acompañar en esta luz del pasillo hacia la búsqueda del conocimiento y de la ataraxia. Contamos hoy con filósofos y filósofos que nos han honrado con su presencia hoy. Si es que se me permite hablar de filósofos, porque aquí el hombre ayer me llamó mero doxógrafo, y bueno, esas son las cosas que te puedes esperar de alguien que no valora la felicidad de sus amigos, como si pasaba con los epicúreos. Porque el pobre Ateneo de Naucratis no le tuvo que aguantar y por eso los banquetes duraron menos de 800 páginas, o las noches áticas de Aulogelio, que también la traducción castellana son 700 páginas, porque no le tuvo que perseguir a él por las madrugadas de la ciudad. Hoy contamos, como decíamos, para hablar de filosofía y de Epicuro, con Laura Rodríguez Frías, que es filósofa y filóloga, y casi la ecuación da que se tenía que ocupar de Nietzsche, aunque también se ha ocupado de Dostoyevsky, de la relación de Nietzsche con Epicuro, y también con otro atomista como es Demócrito, ¿no? Y que además ha publicado hace poco uno de sus últimos trabajos en este volumen, ¿verdad? Máscara y Poder. Y te agradecemos mucho que hayas venido, Laura. Y bueno, porque Epicuro hay una relación especial con Nietzsche, ¿no? Sí, es una relación especial de amor y odio, como Nietzsche tiene con casi todos los autores, pero que la balanza sale bastante positiva. Es decir, normalmente habla muy bien de Epicuro. Es uno de sus referentes y lo tiene en cuenta hasta el final de su vida, ¿no? Es decir, al final bueno, no de su vida lúcida, ¿no? Entonces, hasta el final, hasta la última de sus obras, él sigue teniendo en cuenta a Epicuro y le tiene un cariño especial porque comparten un proyecto filosófico, ¿no? Que es que la filosofía no es una mera disciplina de ejercicio retórico o teórico abstracto, sino que tiene que estar enfocada hacia un fin. El fin para Epicuro es la felicidad y para Nietzsche es la potenciación, la vitalidad. Pero en ese sentido comparten ese punto de vista y Nietzsche recurre a él y lo considera uno de sus grandes maestros. También contamos con Carlos García Gual, que nació en Palma en 1943, que ha sido profesor de literatura griega medio siglo en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid, en la Universidad de Granada, en Barcelona, en la UNED, en la Complutense, que ha escrito 50 libros sobre temáticas relacionadas generalmente con la mitología, la literatura griega, la literatura comparada, filosofía antigua, que es un auténtico sabio y que nos llena de mucho de orgullo que pueda estar aquí con nosotros compartiendo este debate. Y quería hacer una primera pregunta que tiene que ver con, bueno, en varias ocasiones, bueno, por supuesto tiene Epicuro, que es su libro en Alianza Editorial, que es pues un compendio sobre la figura que hoy nos convoca aquí, y en todo el libro es una tesis muy frecuente. Se habla constantemente del hecho de que es quizá el filósofo más calumniado de la historia, el que más se ha tratado de una manera injusta y que se le ha, digamos, en cierto modo intentado darle la vuelta a su pensamiento. Me has llamado un poco Timócrates cuando has hecho la presentación. De él viene el inicio de ese bulo, al menos así se sostiene en el libro. Quería que desarrollaras un poco esa cuestión, esa gran calumnia sobre la filosofía epicúrea. ¿En qué consiste y en qué se basa? Bueno, en efecto, para muchos ignorantes de la tradición filosófica, Epicuro es un autor un tanto escandaloso, marginal, relacionado con los placeres y con una vida un tanto disoluta. Pero eso se debe fundamentalmente a que Epicuro pone como finalidad de la filosofía la búsqueda de la felicidad. Y para la búsqueda de la felicidad, él encuentra el camino en el placer, no el placer, digamos, salvaje de los fuertes placeres, como había propuesto otro filósofo anterior, Aristipo, sino el placer de lo que
en francés se llama la joie de vivre, es decir, el gozo de vivir en tranquilidad, sereno y ateniéndose a la amistad, a los goces cotidianos, en un mundo recortado, porque el gran escándalo que producen los epicúreos frente a los demás filósofos es el recorte del horizonte filosófico, ¿no? Frente a otros que buscaban una política salvadora o pensaban en la felicidad del alma. Los epicúreos reducen la felicidad al mundo temporal y a las alegrías cotidianas. Efectivamente, el pensamiento de Epicuro ha estado ligado un poco a sus contemporáneos, ¿no? Las polémicas, las calumnias o no. Y para hablar de todas esas corrientes tenemos hoy también a Ignacio Pajón Leira, que es filósofo, profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia de Artes Escénicas de España. Entre muchas cosas, también dramaturgo, escritor, se ha dedicado a estudiar el pensamiento antiguo, a los escépticos, a los cínicos, también a los epicúreos, entre otros, y que ha publicado hace poco un libro que se llama La tinaja de cristal, en el que, aparte de haber editado, por ejemplo, a Epícteto, que lo tenéis ahí, y en La tinaja de cristal, además, a través del concepto un poco de transparencia, abordas también la relación de cómo pensar a los cínicos hoy, pero también yo creo que vale para pensar quizás esas otras corrientes con las que estuvo Epicuro en disputa, ¿no? Sí, sería un buen punto de partida para poderse plantear, de hecho, el ambiente de polémica de la época, sobre todo de la filosofía helenística en general. El concepto de transparencia lo podemos emplear muy bien para entender algo equivalente de nuestra noción de publicidad frente a la de privacidad. Y realmente ahí es una polémica muy interesante, porque los cínicos son grandes partidarios de una plena publicidad de los actos, una plena publicidad de la vida, de vivir en el espacio público, por eso de ser transparentes ante la mirada social. Y en cambio los epicúreos tendrían una posición bastante opuesta, bastante enfrentada a esa posición. En el fondo son grandes defensores de una vida retirada, de una vida más doméstica, están mucho más volcados hacia el interior de la casa, hacia el espacio familiar. Tienen una visión de la vida muy diferente de la de los cínicos. Y puede que sea uno de los puntos de partida del enfrentamiento que luego se va a producir un poco después entre epicúreos y estoicos, que en el fondo los estoicos son herederos conceptuales de los cínicos, se podría decir. Pues como ven, hoy vamos a tener un debate de altura filosófica, así que comenzamos ese debate. Bueno, hemos hablado del polémico comienzo del epicureísmo y de la obra de Epicuro, que no solo se embarcó en polémicas con sus contemporáneos, sino que sus inmediatos sucesores y rivales filosóficos luego también tuvieron que ver con la difícil recepción que hemos tenido de su obra, ¿no? O incluso fragmentaria. Sí, claro. Epicuro es uno de los primeros filósofos que llamamos helenísticos, es decir, de estos filósofos de una época en que han desaparecido dos grandes ideales filosóficos. Por una parte, el interés por la ciudad ideal, la política, que había movido en gran parte la obra de Platón, y también otra cosa que es el interés por el alma y la supervivencia del alma más allá de la vida. O sea, hay un corte, la filosofía helenística y sobre todo Epicuro significa se abandona eso y se busca la felicidad individual. Para Epicuro lo fundamental en la vida es encontrar la felicidad, y él dice que la felicidad es fácil si uno se atiene a lo natural, sabe limitar sus deseos, sabe encaminar digamos, su mente hacia el conocimiento del mundo. Por ejemplo, escribió mucho sobre física y sobre teoría del mundo, y si no se preocupa tanto por la justicia colectiva, sino sobre todo por el ámbito que habéis mencionado antes de la amistad, de la filía, del círculo ese, ¿no? Realmente esta filosofía que propone como gran lema la búsqueda del placer, en griego hedoné, el placer en sentido amplio, resulta escandalosa y contraria a los otros filósofos tradicionales. Entonces, digamos, por un lado se enfrenta tanto a los platónicos, desde luego, como en menor sentido ya también a los aristotélicos y de luego a todas las sectas religiosas, porque Epicuro
es un atomista, su física se basa en que todo está compuesto de los átomos y en el torbellino este del mundo de los átomos los seres se componen y se descomponen sin fin. Es decir, cuando los átomos del cuerpo y del alma se descomponen, el individuo se acaba, no hay más allá, no hay una perspectiva, digamos, más allá de la muerte, y eso supone la negación de las teorías y los dogmas de otros credos, ¿no? Y Claro, de ahí la enemistad, ¿no? Tú en tu libro sobre Epicuro comentas, hay un capítulo dedicado un poco al contrato social Sí. y un poco a las visiones. Y ahí hay una tensión en la obra de Epicuro, ¿no? Entre un cierto progresismo en algunos aspectos que señalas y luego con frases que leídas hoy llaman la atención, ¿no? Y quizás tiene que ver un poco con lo que comentaba Ignacio de un retraimiento. Hay una frase que citas que es esto de Epicuro, que no sé si proviene de unas cartas, que dice que no hay sociedad, solo individuos. Una frase muy similar, estoy parafraseando de memoria, pero que cuando la leí, inmediatamente, claro, una persona del siglo XXI, final del siglo XX, piensa en Margaret Thatcher. Entonces hay una tensión. Bueno, de alguna manera, él recoge algo que ya habían dicho los sofistas, de un cierto contrato social, ¿verdad?, en que los individuos se ponen de acuerdo para vivir bien, pero efectivamente él no trata de encontrar una solución a la sociedad. Por ejemplo, él dice claramente que el sabio, el filósofo, no hará política. Él no cree mucho en la justicia, en la realización de la justicia de una manera política, sino que cree más bien en el mundo de la amistad. Y eso que se mencionaba antes, de un círculo de amigos, una vida privada donde uno orienta su propio destino y donde dice que lo fundamental es el placer, vivir con el placer y evitar el dolor. Y dentro de eso da una gran importancia a la amistad, incluso a la familia, y de ahí que el jardín, el Quepos, fundado por él, sea diferente un poco de las otras escuelas, que eran más bien una especie de pequeñas academias, el liceo y la academia, y es más bien un círculo un tanto de amigos, sobre todo. Y muy plural, ¿no? Además, donde se admiten, poco elitista, ¿no? Donde se admiten incluso mujeres e incluso algún esclavo, ¿no? Y donde había un ambiente muy cordial, un poco enfrentado a lo que es la tremenda época helenística, en que es una época de tremendos choques militares. Bueno, también llama la atención quizá el carácter sistemático que tiene la filosofía de Epicuro y en ese sentido, bueno, quizá es como pasados Platón, pasado Aristóteles, aunque se ha ido olvidando durante mucho tiempo, una escuela filosófica que tiene esa virtud, ¿no? Que tiene un carácter sistemático. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, desde luego tiene siempre se hace mucho acento en la ética y parece como si prácticamente no hubiera nada más en la filosofía de Epicuro. La ética como que gana muchísimo protagonismo, pero realmente sí, es cierto, hay todo un sistema detrás de la ética. La ética no está aislada, la ética es parte, es el final, es la conclusión de todo un recorrido de pensamiento que incluye una física, de hecho una física muy elaborada, muy interesante, muy profunda, muy acertada, muy atinada, y una teoría del conocimiento, lo que él llama la canónica, que no es una teoría del conocimiento al uso tampoco, es una especie de criteriología, de estudio de los criterios de conocimiento, pero que permite también fundamentar. Y que todo ello tiene un carácter muy interesante empirista, un profundo carácter empirista. Es uno de los primeros empirismos de la historia, un empirismo muy bien fundado, muy peculiar, en el que de hecho si nos olvidamos precisamente de ese carácter sistemático, al final no vamos a entender bien por qué la defensa del placer. Va a parecer casi un capricho. Y no se trata de un capricho, es que precisamente la defensa del placer como sentido último de la vida reside en el materialismo, se encuentra arraigada en la visión de la física, no se puede entender sin la presencia de los átomos, sin entender el alma mismo como algo que es material, que está formado también por átomos, y sin entender que todo ello también reside en qué podemos conocer del mundo, qué podemos entender y cómo podemos comprender la realidad, y hasta qué punto podemos llegar a saber realmente algo. De hecho, también es muy importante a la hora de entender adecuadamente esta posición filosófica ser consciente de que está en polémica con posiciones escépticas, que en época helenística también están surgiendo, que ponen en cuestión prácticamente cualquier tipo de conocimiento. Y la búsqueda de una defensa de un conocimiento que sí que podamos considerar que es cierto, que es verdadero. Estructurado y que llega a unas conclusiones
en las que se puede definir lo que es verdad y lo que no. Y que tiene incluso conclusiones también éticas, porque conociendo es como podemos llegar, según él, a ser felices. No podemos alcanzar tranquilidad si no sabemos nada de la realidad. No podemos estar tranquilos si no podemos saber qué es lo que nos va a ocurrir, qué va a pasar a nuestro alrededor, qué líneas causales son esperables y cuáles no son esperables. Claro, así empieza más o menos la carta Meneceo, que habla de la filosofía como llave para la felicidad también, ¿no? Exacto, un conocimiento del mundo que es necesario para poder llegar a ser feliz, porque sin el conocimiento del mundo no se puede aspirar a ello. Claro, esa canónica como elemento en el que distinguimos una teoría efectivamente del conocimiento, una teoría crítica, también su física, y todo parece confluir y dirigirse precisamente a esa búsqueda del placer, a esa búsqueda de la felicidad, pero que, como decía antes, no es, y esto es muy importante que se haga ver, que no se entiende como el exceso no es dionisiaco, ¿no? No. O sea, en ese sentido, digamos que también tiene que ver con la calumnia, la gran calumnia, ¿no? sobre el personaje de Epicuro. Y el jardín, lo decíamos, la amistad, pero también como sanatorio moral. Yo creo que eso también es algo muy importante, es decir, el jardín como un espacio en el que se puede alcanzar esa felicidad, en el que se puede alcanzar esa búsqueda de la ataraxia. Si quieres, Laura, para desarrollar un poco lo de la ataraxia, para que los espectadores y oyentes puedan saber de qué estamos hablando. Bueno, pues el tema de la ataraxia, es decir, lo que me parece más interesante dentro del pensamiento de Epicuro es, como decíamos antes, que subordina todo ese sistema filosófico. A él le interesa mucho la ciencia, le interesa mucho el conocimiento, pero siempre tiene que ir encaminado a la búsqueda del placer, ¿no? Que para Epicuro eso corresponde a la ausencia de dolor, ¿no? Es decir, es una definición muy concreta de placer, que es ausencia de dolor, y todo conocimiento tiene que ir, digamos, como encaminado hacia ese fin. Y hay un momento en el que Epicuro dice, igual que el médico no sería un buen médico si no se ocupara de la salud de sus pacientes, pues igual un filósofo tiene que ocuparse de la salud del alma, ¿no? Y del alma entendida, como decía antes Carlos, en un sentido materialista, porque Epicuro es un materialista, ¿no? Como también decía Ignacio, para él todo se basa, todo tiene un fundamento corpóreo, lo cual contrapone o se contrapone a unas corrientes filosóficas muy potentes de la época, como el platonismo, ¿no? Como el mundo de las ideas platónico, en el que siempre se tiende pues hacia unos ideales, hacia alcanzar unos ideales, y él se contrapone a esa postura en la que siempre estaríamos subordinados a intentar alcanzar un ideal, ¿no? Que nos trasciende, que está en otro mundo, que no está en el mundo corpóreo, y él pone el cuerpo en primer plano, ¿no? Que será lo que a Nietzsche le va a fascinar de Epicuro, ¿no? Que pone el cuerpo, bueno, y de Demócrito, claro, que pone el cuerpo en primer plano. Entonces, a partir del cuerpo, lo que se va a tratar es de conseguir, ¿no? Que ese cuerpo entre en un estado de reposo, que deje de sufrir, que, digamos, que ejerza unas prácticas sobre sí, una experimentación. Bueno, yo es que me baso mucho, me gusta la terminología Foucaultiana en este sentido, ¿no? Las prácticas de sí, la autoexperimentación, para llegar a conseguir ese estado, ¿no? Deseable para Epicuro, que estaría basado en la consecución del placer como quietud, ¿no? Entonces, bueno, la ataraxia iría en ese sentido de conseguir ese sosiego del alma, y el alma entendida como compuesta por finísimas partículas. Me acuerdo de cuando lo leí, esos átomos finísimos que nos atraviesan en el alma pero que siguen siendo corpóreos. Claro, ahí, por ejemplo, tenemos bueno, evidentemente él en su física bebe de Demócrito, bebe del atomismo, pero luego también le da de vez, o sea, vamos, le pega algún viaje importante. Aunque fue discípulo de un escéptico, ¿verdad? Fue discípulo de un escéptico. Fue discípulo de Nausífanes de Teos, que es un filósofo muy peculiar, que es discípulo de Pirrón. Pero también es un escéptico muy extraño, Pirrón. Siempre se considera Pirrón, como, precisamente porque se llama al escepticismo pirronismo, se considera Pirrón como un escéptico incuestionable. Pero Pirrón, en el fondo, lo que dice no es exactamente escepticismo. Dice que nada es más de una forma que de otra. Eso es más bien indeterminismo, una especie de indeterminismo físico. Es el mundo el que no es de una manera ni es de otra. Y nosotros, de alguna manera, cuando intentamos conocerlo, lo que estamos haciendo es determinarlo. Es una especie de Schrödinger de la antigüedad, Pirrón. Y tener un solo filósofo como intermediador, que es Nausífanes, provoca que en última instancia ese planteamiento, que es un planteamiento sobre la realidad física, que proviene del atomismo de Demócrito, influya de alguna manera precisamente en Epicuro, y Epicuro construye una visión del atomismo que es muy diferente de la de Demócrito. Una visión del atomismo, Demócrito, si os fijáis, es mucho más determinista.
Es un filósofo que de alguna manera entiende que los movimientos de los átomos son mecánicos y conociendo el estado de cosas anterior se podría llegar a conocer el siguiente, porque no hay otra causación que el propio movimiento de los átomos. En cambio, Epicuro de alguna manera corrige ese atomismo y plantea formas de salirse de ese automatismo directo y de dejar un margen para el azar, un margen para la libertad, incluso en el movimiento físico, precisamente porque el mundo no está tan determinado. Claro, es que habéis mencionado antes a Foucault y me acuerdo de muchas de las críticas que se le han dirigido clásicamente a los atomistas en general, metiéndoles en el mismo saco, era que eran poco sutiles. Y yo recuerdo como estas comparaciones, por ejemplo, Foucault cuando, no recuerdo si en el Colegio de Francia, en los seminarios, pero que se empieza a interesar por los incorporales, y parece como que en comparación el epicureísmo es como más tosco. Y sin embargo, en la lectura de Epicuro aparecen cosas, y luego ya en los epicureos posteriores, sobre todo Lucrecio y tal, aparece una finura que uno no se espera. Están esta figura de los eidola, los efluvios, ¿no? Que no llegan a ser tan fascinantes como el concepto de incorporales, pero introducen una cierta matización, ¿no? Una mayor sutileza en este atomismo particular, que como subrayaron los idealistas, y también, por ejemplo, Marx, ¿no? Claro, con la parénclisis, ¿cómo? Con el clinamen, permite este tipo de... O sea, como... ¿Esto explica, tú crees que luego los textos ya lo hemos tocado antes, pero bueno, era por incidir un poco en lo mismo, que explique por su posición física, o sea, su posicionamiento sobre la física, explica este problema que hemos tenido con los textos de que se censuran, incluso se modificaran, ¿no? O se produjeran falsos? Bueno, la teoría de Epicuro para los demás era una teoría un tanto escandalosa, el suponer que el placer era el fin último de la vida, y claro, eso ha movido pues censuras de todos los lados. Ahora, como decíamos, la teoría del conocimiento de Epicuro no la conocemos del todo bien, pero es una teoría muy fina de los átomos, la sensación, la configuración del pensamiento, y hay cosas muy interesantes en él, como por ejemplo, a pesar de que todo es material, la contraposición entre los átomos del alma y los átomos del cuerpo. Es difícil de explicar, pero en efecto esa contraposición que ya está quizá apuntada en Demócrito, pero Epicuro señala eso, que el poder del alma, aunque está compuesta de átomos, es muy superior al poder del cuerpo, y que los placeres duraderos, sensatos, etcétera, los placeres del alma son superiores al cuerpo, y es muy interesante el papel que en él juega, el papel de la memoria, recordar los momentos felices en los momentos de dolor, etcétera, para superar las sensaciones estas de dolor y de desgracia. Hemos perdido gran parte de su obra, pero era una teoría muy bien compuesta, materialista, pero de finos matices. Y una de las cosas importantes es esa contraposición entre los dolores del cuerpo y los dolores del alma, los placeres del cuerpo, los placeres del alma, y cómo el alma se impone, ¿no? Hay esa última frase que está en la última carta de Epicuro, que escribe un amigo, que dice: muero entre tremendos dolores, probablemente de hígado, de algo así, pero muero feliz porque recuerdo los ratos de nuestras conversaciones en el pasado, ¿no? Esa faceta del pensamiento epicúreo es muy interesante, y está también ligada, como se ve en esto, al caso de la filía, ¿no? La amistad. Claro, has tocado dos cuestiones que a mí me parecen. Una, porque es la que yo, sin duda alguna, entiendo menos en la filosofía epicúrea, posiblemente porque nos falta estructuración y nos faltan los textos, que es el papel que juega la memoria, en el que él, en un momento determinado, lo que viene a decir Epicuro es que la memoria es la que puede hacer que en la proyección fallemos, porque las percepciones son las percepciones y eso funciona y fin, pero es la memoria la que lo puede hacer. Pero claro, a mí me resulta difícil acercarme a ese concepto, porque ¿de dónde viene la memoria si todo es material? ¿No? Es decir, ¿qué es la memoria? Es una proyección
desde dentro, desde algo que nos ha sido dado desde que somos pequeños, no sé si me estoy explicando, pero no me termina de quedar claro cuál es el papel. Y luego lo segundo, aun a riesgo de que me llame marxista, el ser social determina la conciencia, es decir, la búsqueda del placer, la búsqueda de esa ataraxia tiene que ver con que él tiene una enfermedad renal muy grave, con que posiblemente tuviese hidropesía, me parece, es decir, con que él era una persona con dificultades claras, y yo creo que esa búsqueda de eliminar el dolor también influía mucho en su pensamiento, ¿no? Sí, yo en eso no sé, desde luego parece que estaba enfermo, se habla de que si tenía que moverse al final con una silla de ruedas o tal, pero no creo que por eso buscar el placer. Yo creo que él cree que el placer es el estado natural del ser humano. Y si no se ve afligido por angustias, por preocupaciones falsas, tal, el hombre está destinado al placer. Es decir, cuando cesa el dolor, para él ya empieza el placer. Esa es quizá Sí, una claro. diferencia con otros, ¿no? Sí, sí. Con Demócrito y eso. O sea, que lo natural en el ser humano, si no está ¿cómo que se agotado por los placeres, perdón, no estoy diciendo mal, si no está agobiado por el dolor o las preocupaciones, es ser feliz. Lo natural en el hombre es ser feliz. Esa es una de las diferencias frente a otros más pesimistas. Por ejemplo, quizá el mismo Demócrito, ¿verdad?, era más pesimista en eso, pero hedoné quiere decir el encontrarse bien, está relacionado a la palabra hedus, dulzura, etc., ¿no? Y por eso me parece siempre esa frase en francesa del la joie de vivre, que es algo que está en la base de su visión del mundo. Y si me permitís, justo creo que tiene también que ver esto con el propio uso de las definiciones, de los términos. La forma en la que define placer, que mencionaba Laura antes. Definir placer como no dolor tiene muchísimos efectos. No es una cuestión neutral. Claro. Es que decir precisamente que el placer es no dolor y que el dolor es no placer implica que buscar el placer es exactamente lo mismo que evitar el dolor. Que no hay un estado intermedio, no existe nada más que placer o dolor, y por lo tanto, siempre que no se está en estado de dolor, se está en estado de placer. Como el estado de dolor es tan evidente, porque todos sabemos cuando nos duele, buscar evitar el dolor es una forma muy fácil de encontrar el placer, de sentirse bien, como dice Carlos, de encontrar ese estado en el que nos encontramos bien. Pero, por ejemplo, si pensamos en autores como los cirenaicos, como Aristipo, que también mencionaba Carlos al principio, como introducen un estado de neutralidad, un estado que consideran que es ni placer ni dolor. Como consideran que, por ejemplo, cuando yo bebo agua porque tengo sed, se puede decir que la sed es un estado de dolor y el placer de beber agua es un placer. Pero lo que me encuentro detrás no es ni placer ni dolor, es un estado de neutralidad en el que no estoy ni bien ni mal. Si definimos así los términos, todo cambia. Porque a partir de ese momento, buscar evitar el dolor nos puede dejar la vida entera en un estado de neutralidad. Y dejarnos la vida entera en un estado de neutralidad es hacer que la vida no merezca la pena. Así que tenemos que enfocarlo de otra manera, un buscar el placer de manera efectiva, corporal, que es justamente la que van los cirenaicos. Epicuro no, Epicuro entiende de forma directa que hay una posibilidad muy clara de basar la vida, basar la felicidad en estados que tienen que ver con un bienestar, sobre todo anímico, sobre todo emocional, que a un cirenaico no podría admitir como Claro, estado un hedonismo del exceso frente a un hedonismo, digamos, de todo lo contrario. Claro, a mí los cirenaicos me caen muy bien, tengo que decirlo, Sí, sí, a mí así también. que tampoco me voy a Yo meter también. con ellos, pero no voy a decir que sean excesivos, ni muchísimo menos, pero sí que es una forma de entender el placer y el dolor totalmente diferente. De hecho, los dos son hedonistas, pero no tiene nada que ver el hedonismo de unos con Claro, otros. claro. Y luego eso además se transmite a la práctica, por supuesto, porque al final la vida práctica de un epicúreo se parece bastante a la de un estoico. Es una vida de la moderación, una vida casi de un ascetismo muy tranquilo, una vida en la que los placeres son placeres muy pequeños, esa famosa frase de envíame un pequeño quesillo que me quiero dar un banquete. Es una forma de entender precisamente el placer muy moderada, que no tiene nada que ver con una búsqueda alocada de placeres ni nada por el estilo. Bueno, yo creo que es inevitable también que hablemos del papel de Diógenes, ¿no? De Diógenes Laercio. ¿Qué habría sido de Epicuro sin Diógenes Laercio? Que es quizá el garante, ¿no? El albacea que nos trae hasta hoy a Epicuro. Claro, tenemos aquí la edición curada por Carlos de las vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, que destinó el último libro de la obra, ¿no?, a Epicuro. Sí. Este es un escritor, un historiador de la filosofía muy curioso, del que no sabemos mucho, probablemente era del siglo III después de Cristo, y lo único que tenemos de él es el libro, porque nadie más se refiere en la antigüedad a él,
Era un erudito, como pone esa historia de la filosofía a base sobre todo de citas y de datos. Debía manejar una biblioteca enorme, no sabemos dónde vivía, pero evidentemente debía ser una ciudad, podía ser Alejandría, podía ser Roma, podía ser quizá Pérgamo, ¿no? Donde tenía a sus manos. Eso cita más de 200 libros, y hay por lo menos 1000 citas en este tratado. Y aunque empieza por orden cronológico, empieza por los 7 sabios, pero el último libro, el 10º, está dedicado a Epicuro, saltándose los límites cronológicos, porque antes había hablado de los estoicos del siglo II después de Cristo, ¿no? Y él cree que es el camino de la felicidad y que por eso vale la pena concluir esa historia así. Y es verdad que sin él sabríamos muy poco, ¿no? Aunque digamos que hay frases curiosamente, hay frases de Epicuro que citan a nuestros estoicos, por ejemplo, Séneca o Marco Aurelio citan frases de Epicuro y Cicerón y tal, pero quedan sueltas, ¿no? En cambio, aquí tenemos los textos fundamentales, que son las máximas capitales, las tres grandes cartas, etcétera, y este ha sido para el conocimiento de Epicuro fundamental. Hay que decir que mientras que, por ejemplo, Hegel habla muy mal de Diógenes Laercio, ¿verdad? Y tal, en cambio, por ejemplo, Montaigne o otros creemos que este es un libro estupendo, es un libro de una erudición a veces un tanto pintoresca, pero sin él no sabríamos muchísimo menos. Para que vea Antonio que los doxógrafos Sí. son muy importantes. De hecho, se ve que... Pero una pregunta que os quería lanzar... Bueno, en esta edición que has traducido, que es que he dicho curado, pero la has traducido también, Sí. Se nota que, o sea, no solo lo destina al final, sino que ejerce un peso especial. Parece como si él mismo, como si Diógenes Laercio fuera epicúreo, si considerase epicúreo. ¿Puede ser esto una especulación? Hombre, muy frecuente la especulación, ¿no? Por ese final, evidentemente, era un epicúreo, por ese final, ¿no? Por haberlo colocado al final, y él dice, este es el camino de la verdad y de la felicidad y tal. Ahora, luego, más bien, en lo otro, no demuestra sus especiales simpatías, ¿no? Es un gran contador de anécdotas. Por ejemplo, Los Cínicos, ¿verdad? Que está ahí el libro 7º de Los Cínicos, es un libro que es un montón de anécdotas, y tiene un gran sentido también fino para la anécdota, incluso para la poesía, porque a él lo que le gustaba es hacer pequeños poemillas, pequeños epigramas después de la vida de cada filósofo, que son muy curiosos, ¿no? Sí. O sea que es un personaje curioso. Pues Nietzsche le tenía un gran aprecio, ¿no? Nietzsche hizo sus estudios, además de filología, en parte sobre la obra en su primera etapa, sobre Diógenes Laercio, y yo pienso que personajes como Montaigne también le tenían un gran aprecio. Precisamente, Laura, a raíz de lo que acaba de decir Carlos, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, Nietzsche es un filólogo clásico de formación, no es filósofo, entonces él conoce a los griegos a la perfección. De hecho, cuando él tiene alguna tesis polémica, como por ejemplo su primera obra, El nacimiento de la tragedia, en la que no sigue las corrientes filológicas, nunca es por desconocimiento, él tiene un dominio completo de los textos griegos. Entonces, Epicuro le gusta muchísimo, como ya decía antes, lo considera uno de sus maestros y lo cita así en sus notas. Y además Demócrito, con 23 años, le dedica un escrito a Demócrito, entonces los tiene muy presentes a los dos, y ya desde el principio él se decanta por el materialismo, ¿no? Contra el idealismo, ¿no? Quiere poner el cuerpo como nuevo centro de gravedad, entonces toda la teoría de Epicuro y de Demócrito le sirve para ese propósito. Bueno, es el que dice, ¿no? Lo de que Platón es el padre de todas las patrañas, ¿no? Bueno, además es que tiene el mismo enemigo, ¿no? Porque mientras que Platón quería quemar todos los libros de Epicuro, ¿no? Pues Nietzsche haría lo mismo con los de Platón. Entonces, en realidad, como que simpatiza muchísimo con la causa epicúrea, ¿no? Y se contrapone a todo el idealismo platónico, exacto, sí. Como el tiempo apremia, quiero lanzar otro nombre antes y que opinéis sobre Laercio o sobre el otro Diógenes, que es Diógenes de Noanda, ¿no? De Noanda. Que es una historia, si no heroica, al menos a mí me parece enternecedora. Carlos le ha dedicado un libro que tenéis ahí también, que es una pequeña localidad en el suroeste de la actual Turquía, donde este otro Diógenes, decide construir un muro, ¿no? Con los textos suyos y de Epicuro. Sí, eso debió ser hacia el siglo II, III después de Cristo. No sabemos de Diógenes más que
eso, que hizo construir un gran muro de casi 90 metros de largo por 4 o 5 de alto en la plaza, en el ágora de su pequeña ciudad, en Oanda, que está en Licia, ¿no? Y ahí puso las máximas de Epicuro, y con unos premios y con unas cartas especiales. El premio es emocionante, que dice: yo ya soy viejo y a punto de despedirme la vida, quiero entonar un peán de felicidad, y por eso, compadeciéndome de las preocupaciones, os dejo esto, ¿no? Y empieza eso, es muy bonito y construyó un gran muro que luego fue destruido, y nadie en la antigüedad ni después habla de ese muro. Pero ese muro, ese muro se destruyó, y a finales del siglo XIX se han encontrado centenares de piedras, de las piedras que constituían ese muro, y se ha podido reconstruir una parte, casi se piensa que más o menos un quinto de lo que era el muro. Y bueno, realmente, bueno, yo aquí doy las traducciones de lo que se ha encontrado, y es una aventura apasionante. Yo todavía he conocido a un profesor inglés, se llama Ferguson Smith, que viajaba en los veranos a encontrar, en los años 60, 70, 80, a encontrar nuevas piedras de Epicuro, y se han ido encontrando, ¿no? Y bueno, es un monumento muy importante, ¿no? Es una historia excepcional. excepcional. El único caso de epigrafía filosófica. Total. Y además, si no me equivoco, de los más grandes o el más grande, de los casos de epigrafía de la antigüedad. Es una especie de gran acto de generosidad hacia sus contemporáneos, porque lo dice explícitamente, también hacia los extranjeros que pasen por la ciudad. O sea, una forma de cosmopolitismo que valga para toda la humanidad, e incluso hacia nosotros, hacia el futuro. Total. Fijar en piedra enseñanzas filosóficas que de otra manera se perderían. Me parece una historia realmente impresionante. Hay online un documental turco con entrevistas a Ferguson Smith. Ferguson, sí, lo han subido a YouTube. Esperad a acabar de ver este programa y lo ponéis en la barra de direcciones. Ferguson Smith y Enoanda, o Inoanda, ¿no? Y creo que está ese documental. Y se ve cómo cogen las piedras y toda la labor de calcado, de recuperación, porque muchas están como simplemente ahí, en mitad de los pastos. Algunas estaban ahí, otras cubiertas, algunas en alguna casa incrustada, porque claro, esas piedras del muro se utilizaron para las casas. Ahora, lo curioso es que no sabemos quién lo destruyó. Pudo ser cualquier secta enemiga. A lo mejor, yo pienso que a lo mejor fueron los cristianos en esa época del siglo II, III, que en esa zona tenían cierto poder, y lo aniquiló, porque claro, es un gran trabajo construir un muro de esas proporciones, pero destruirlo también es significa una especie de odio, de rencor especial. Bueno, y de discípulo a discípulo estaría Filodemo, pero bueno, no vamos a entrar, pero sobre todo yo creo que es inevitable Lucrecio, ¿no? También Antonio, bueno, está por ahí. Sí, ¿no? he puesto el primer volumen de del Rerum Natura. Una de las ediciones que hay varias. Esta es de Valentifiol, creo. Luego está la de Abad de Marchena, edita por Agustín García Calvo, ¿no? Bueno, hay un par de ediciones más. Hay una editorial argentina que se llama Las 40, que por lo visto está muy bien. Sí, está la del propio García Calvo, que está en verso. Es claro. Lucrecio es un caso... Bueno, aquí me había traído las memorias de Adriano, donde Jurcenar recuerda una frase de Flaubert que venía a decir algo así como que hubo un breve momento, ¿no?, en el que entre César y Cristo, en el que los dioses habían muerto, no había nacido el nuevo dios, y por tanto el hombre el hombre estaba solo y el hombre solo, ¿no? Y bueno, Lucrecio se inserta un poco ahí también, ¿no? Es como recupera prácticamente, yo creo que toda la doctrina epicúrea, ¿no? Él le da nueva forma y además hace una cosa que se suele repetir mucho, ¿no?, en los manuales, ¿no?, que es un poco el latín filosófico. Es Lucrecio uno de los que le da forma, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una cosa curiosa que vale la pena recordar, que es que Epicuro no parece haber tenido una especial simpatía por los poetas ni por la poesía. Quizá porque pensaba, como también pensaba Platón, que había algo de irracional en la inspiración poética, ¿no? Pero, sin embargo, dos de los grandes seguidores y propagadores del epicureísmo han sido poetas.
Uno era Lucrecio y el otro es Filodemo, que también era un poeta y al mismo tiempo enseñaba el epicureísmo ahí cerca de Pompeya, ¿no? En Herculano. Es curioso eso de que los poetas, y luego ha habido poetas que han sentido una especial simpatía por el epicureísmo, ¿no? Y en cambio Epicuro no sabemos si hablaba mucho de poetas o no, pero no parece que sintiera una especial predilección por ellos. Y es curioso que haya habido una transmisión de la filosofía epicúrea que en el fondo se ha arraigado sobre todo en géneros que no son los habituales. Tenemos muy poquito fragmento textual que sea de tratados. Nosotros ya hoy en día nos hemos acostumbrado a que la filosofía va en tratados y que todo lo que tenemos que escribir son siempre tratados filosóficos, los tratados científicos. En cambio, lo que tenemos conservado, por azar prácticamente, pero lo que tenemos conservado de Epicuro son cartas. El principal de sus difusores, que es Lucrecio, es un poema. Y la otra fuente de la que estamos hablando hace un momento es epigrafía en un muro. Son formas diferentes de transmitir esos materiales que también en parte se corresponden muy bien con una filosofía que es muy diferente de la filosofía que luego se iba a convertir, digamos, en la más habitual para los tratados, que es la más de corte aristotélico, etc. Claro. De todas maneras, eso ha sido un producto un poco del azar o de la fortuna, sí, ¿no? Sí. Porque sabemos que Epicuro sí escribió muchos tratados y efectivamente entre los papiros esos de Herculano, esos papiros filodemos, sí hay bastantes textos que proceden de tratados, lo que pasa es que son textos... Y que van saliendo poco Claro, a bueno, poco. Diógenes habla, Laercio, habla de más de 300 títulos. Sí, Realmente, sí. claro, es que no sabemos. Igual ha escrito mucho sobre poesía, no lo sabemos, Sí, no sí. podemos... La información nos falta. Sobre poesía no parece que No. hubiera título ninguno que yo recuerde en la lista de títulos, pero sí que está claro que hay muchísimo más que escribió que no ha llegado hasta nosotros y que en el fondo nos faltará muchísima información. Pero es curioso que la información que nos haya llegado como siempre por vías colaterales y por caminos inesperados. Incluso el propio texto de Lucrecio estuvo cerca de perderse. Hubo un momento en el que había muy pocos ejemplares circulando y que si esos ejemplares se hubieran destruido no habría llegado hasta nosotros. Bueno, de hecho se descubre en el siglo XV. Sí. Se descubre en el siglo XV, ¿no? Poggio, Sí, Brasolini. ¿te acuerdas del famoso libro este que... Giro, sí, Ah, el de el famoso Grimblat. libro, sí. Pero quería recordar, o sea, vuelve a pasar lo mismo. De Lucrecio, de nuevo, no sabemos nada de su vida hasta el punto de que incluso durante cierto tiempo se consideró que entre comillas, su editor, que fue Cicerón, se llegó a especular con que hubiese sido el que había escrito el poema, ¿no? Sí, pero eso no es nada probable. No, digo, pero que digo, que sobre todo que vamos, que es otra vez, tenemos otro Epicurio del que sabemos muy Sí, poco. poco, es verdad. Sí, es una especie como de colección de autores oscuros, poco conocidos, misteriosos. Claro. En parte quizá porque precisamente han quedado como en el lado B de la historia de la filosofía. La cara visible ha sido aquella en la que siempre ha habido interés por transmitir los textos. La que no ha tenido ese apoyo constante de interés ha acabado convirtiéndose en una ristra de misterios. Muy interesante en el fondo, porque tenemos al final mucho material ahí para trabajar y para intentar averiguar más y conocerlo mejor. Yo también quiero añadir una cosa en ese sentido. A mí otra característica que me gusta muchísimo tanto de Demócrito como de Epicuro es que son autores que no se mueven por lo banal, por la banalidad, por el prestigio social. Entonces, también tiene mucho que ver que haya llegado menos con el hecho de que no estaban buscando ser famosos, no estaban buscando esa trascendencia. Ellos querían llegar a su círculo, ¿no? Epicuro quería llegar a su círculo de amigos, quería esa vida, como decía Carlos antes, una vida entre amigos. Y Demócrito, bueno, totalmente volcado en el conocimiento, en esos viajes en el que se gasta toda la herencia y acumular ese saber que le fascinaba. Entonces no están pensando en dejar esa obra para la posteridad ni en ser famosos, están pensando en ese placer, ¿no?, comedido de Epicuro, de que la vida te pertenezca de algún modo, ¿no? Que no estés pensando en ni qué piensan los demás, ¿no? Epicuro se opone al prestigio social dentro de lo que te puede causar dolor y de los deseos que son totalmente innecesarios. Él incluye todo lo que tenga que ver con lo social, con el prestigio social, con la acumulación de riquezas, con el desempeño de la política, ¿no? Todos los cargos que tengan que ver con ese quedar bien en sociedad, con ese ganar la admiración de tus contemporáneos. Él dice en algún momento, está muy bien que el otro te admire, pero lo importante es la salud del alma, ¿no? Entonces ahí él se demarca de toda esta línea y también luego influye en Demócrito incluso más en que pues cueste más que lleguen sus textos, ¿no?
Claro, eso digamos que también hubiera sido muy poco coherente, que hubieran buscado la fama, ¿no? Es completamente... Hay una cosa que yo recuerdo cuando yo la primera vez que encontré a Epicuro, había una asignatura que se llamaba Ética, en cuarto de la ESO, quiero recordar. Eh, y es verdad que pues, fue la primera vez que tuve acceso a su pensamiento y a mí me sorprendió que me recordaba mucho, y esto no ha salido todavía, pero me recordaba mucho a lo que se nos había contado también, que era el budismo. O sea, en la búsqueda hablo en cuanto a en la concepción de lo que él llama placer y lo que busca el budismo. No sé si coincidís en que hay, bueno, o sea, luego hay muchos elementos que no, pero que esa búsqueda de ese placer, de ese estado de ausencia de necesidades, de ausencia de dolor, tiene una vinculación que me imagino que no sería producto de ningún tipo de contacto, ¿no? Esa es justo la crítica que le va a hacer Nietzsche. A Nietzsche no le gusta, por ejemplo, de su mentor original, que es Schopenhauer, no le gusta esa búsqueda de la quietud, porque cree que ahí nos está potenciando la vida, ¿no? Cree que es como aspirar a poco, aspirar a un estado de tranquilidad, que él entiende también que Epicuro pues era una persona que por sus condiciones, es decir, él vive en un momento muy convulso, lo comentaba Carlos antes, ¿no? En la época en la que cae la democracia en Atenas, en que hay mucha incertidumbre, entonces es lógico que el sujeto se haga pequeño, ¿no? Y que no quiera sufrir y que no se quiera exponer, pero a Nietzsche eso le parece poco. Él le critica eso a Schopenhauer, ¿no? Que también le gusta bastante todo este tema del budismo y de alcanzar el nirvana y Sí. todos estos estados y también se lo va a criticar a Epicuro. Es la única parte que a él no le gusta o no le convence de la apuesta de Epicuro, ¿no? Que no aspire a más. Sí, yo creo que no hay mucha relación con el budismo y con esa búsqueda de una serenidad más allá de lo terreno y eso. Yo creo que lo que hay es esa búsqueda de la serenidad, de una felicidad fácil, de una vida sensible de los sentidos, de gozar de las pequeñas cosas, que eso es lo epicúreo, ¿no? Y yo creo que hay a veces ciertos problemas con otros pensadores. Por ejemplo, con Lucrecio, Lucrecio, en el poema de Lucrecio hay una gran fuerza en el fondo de la naturaleza que es el amor. Y es curioso que San Jerónimo dijera que Lucrecio se suicidó por amor, tal, por una pasión. Un epicúreo no aprecia la pasión amorosa, le aprecia la filia, pero el eros, el epicúreo no habla bien del eros. Eros es una, vamos, no me atrevo a decir que es una enfermedad o algo así, pero es algo que escapa a la razón y puede ser causa de placer y también causa de dolor. Hay una moderación muy especial en cuanto a la relación con el amor en Epicuro. No tenemos sus tratados, probablemente escribió algo sobre el amor y eso, pero no parece que le diera una gran importancia. En cambio, la paradoja es que Lucrecio, que es un epicúreo radical y un apasionado de Epicuro, es también un apasionado, pero en el que hay algo poderoso que es el poder del amor, que es una especie de herejía, sería una especie de herejía dentro del epicureísmo. Bueno, como ¿no? también sería el final, ¿no? El final literariamente devastador del poema con la peste. Sí, bueno, eso también. Pero o sea, es como que en Lucrecio los extremos están más... Pero está desde el principio, ese himno a Venus, como claro, el poder del amor que mueve el mundo y tal, está un poco en contradicción con la teoría epicúrea, donde al amor no se le concede un gran... Epicuro lo que pensaba del amor es peligroso, ¿no? Esa famosa frase de que las relaciones sexuales están bien siempre que no procuren problemas. Claro, esto, digamos, es una visión burguesa digamos, que está en contra de eso que hay en Lucrecio. En Lucrecio hay un ímpetu poético que es especial, ¿no? Bueno, pues me están haciendo señas desde producción de que se va acabando el tiempo. Como siempre, faltan muchas cosas, pero yo sí que antes de pasar a la biblioteca de Carballo, querría, bueno, simplemente un poquito de lo que es, digamos, la influencia posterior del epicureísmo, ¿no? Hay como una especie de desterramiento de su filosofía durante muchos años. San Agustín lo pone a caldo, bueno, en fin, hasta Gassendi realmente, no se empieza otra vez a hablar de Epicuro. Y luego ya, pues desde un buen tratamiento de Kant, Hegel también le pega bastante, y luego ya pues vendrá Nietzsche, pero digamos que, bueno, ahí hay unos años que yo
atribuyo a que es el poder católico cristiano el que hace que se olviden sus tesis, pero luego sí que se recupera y empieza a tener mucha influencia hasta el punto de que hoy es un pensador y el epicureísmo es una escuela de pensamiento que influye indiscutiblemente, que tiene impacto real en la realidad. Me gustaría que cerrásemos con una reflexión sobre cuál es el impacto actual del epicureísmo antes de pasar a la biblioteca de Carballo. Si queréis, vamos en orden. Bueno, yo creo que lo principal que propone el epicureísmo es que solo es bueno aquello que te procura placer, es decir, aquello que al final es bueno para ti y desde una teoría entendida desde el cuerpo, que es algo totalmente singular, ¿no? Entonces tienes que buscarlo desde ti. Y tiene una formulación que yo cuando lo leí me quedé impresionada porque evidentemente yo accedía desde una mirada muy nietzscheana, que es exactamente el concepto de eterno retorno que formula Nietzsche, ya dicho por Epicuro muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces nadie está citando y nadie está leyendo, pero me permitiréis que haga sí, solo claro. esta cita porque es que es Supuesto, sí. impresionante. Dice, nacemos una sola vez y dos no nos es dado nacer, y es preciso que la eternidad no nos acompañe ya. Pero tú, que no eres dueño del día de mañana, retrasas tu felicidad, y mientras tanto, la vida se va perdiendo lentamente por ese retraso, y todos y cada uno de nosotros, aunque por nuestras ocupaciones no tengamos tiempo, para ello morimos. Es como que te impela a que te hagas cargo de tu vida ya, ¿no? Y que busques esa felicidad que solo tú además puedes encontrar porque depende de cómo apaciguar esas necesidades que tienes tú como cuerpo individual. Esa es para mí la reflexión que quedaría para hoy. Yo también vería que hay una influencia muy clara de Epicuro en el pensamiento materialista. La recuperación se ha producido en función fundamentalmente de que ha sido entendido como uno de los primeros pioneros del materialismo y quizá como punto de partida la tesis doctoral de Marx. Ahí Marx tuvo un papel muy destacado al interpretar precisamente que Epicuro no solamente es un materialista, como también lo era Demócrito, sino que es un materialista de algún modo más matizado que Demócrito, más perfeccionado, y que además de eso, Marx lo plantea como si fuera prácticamente el primer filósofo que se ha ocupado de la alienación, que el primero que se ha dado cuenta de un tipo de alienación muy concreta, que es la alienación que produce la religión, sobre todo el tema religioso. Pero con ello, de alguna manera, enraiza su propio pensamiento en el pensamiento, en una línea que se retrotrae hasta Epicuro. Y eso ha hecho que luego el pensamiento materialista haya recuperado la figura de Epicuro y por lo menos le haya vuelto a poner el foco de atención sobre ella. Y eso continúa hoy, pues hasta, por ejemplo, Michel Onfray, que sería un ejemplo muy destacado de alguien que, precisamente porque está intentando buscar las líneas de pensamiento que tenían más ese carácter materialista frente a las que no lo tenían, recupera con mucho cariño y con mucho cuidado y con mucha atención la figura de Epicuro. Y eso todavía hoy se está notando, por supuesto. Y sin embargo, pese a ello, también se han ocupado en el siglo XX del epicureísmo también autores que uno no se esperaría, como Bergson, ¿no? Que dedicó un libro a Lucrecio. O por ejemplo Clément Rosset, más recientemente, ¿no? que cita mucho a Epicuro y a Lucrecio en sus libros. Bueno, toda esta escuela de Rosset, de Chiffrin y tal. Bueno, ¿tú qué dirías a este respecto? No, yo de acuerdo. Onfray ha sido uno de los grandes defensores del epicureísmo y también en parte del cinismo y tal. Con ese estilo desenfadado suyo, pero muy bien. No, pero a mí hay epicúreos curiosos. A mí me gusta recordar que Jefferson, el presidente de Estados Unidos, era epicúreo. Tenía encima de la mesa los evangelios y los textos de Epicuro. Y por eso, no sé si en la Constitución de los Estados Unidos o en la Carta de esa Programática de los Estados Unidos, hay esta estupenda frase que dice: todos los seres humanos tienen derecho a la felicidad. Que es un derecho realmente... O sea, era católico, masón y epicúreo. Sí. No está mal. No está mal. Él era un ilustrado, estuvo en la Revolución Francesa y eso. Y ahí en la Revolución Francesa hubo también pensadores en la línea esa de buscar el placer y tal y cual, ¿no? Y a mí siempre me parece que es un derecho curioso eso de que todos los seres humanos tienen derecho a la felicidad, ¿no? Bueno, pues nos quedan muchísimas cosas por hablar, además algunas que han salido justo al final, el tema de los dioses, etcétera, etcétera, pero el tiempo manda y vamos con nuestra sección de la Biblioteca de Carballo y vamos a ver qué libros aconsejan y desaconsejan nuestros invitados. Vamos con la Biblioteca de Carballo.
bueno, pues en nuestro pequeño espacio casi imaginario empieza a hacer frío y tenemos que encender la hoguera de Carballo para salvar o para, lamentablemente, quemar, para calentarnos algún libro. Así que quiero empezar por ti, Carlos. ¿Recomiendas o desrecomiendas algún libro? Bueno, recomendaría este libro que acaba de salir de un ensayista mexicano, ya con cierta obra, Pablo Sol Mora, que se llama Nada hago sin alegría, un paseo con Montaigne. Y me parece un ensayo estupendo porque no tiene bibliografía, sino que tiene una visita al mundo de Montaigne, no solo los libros, sino también a la casa. Y me parece, en estos tiempos en que abundan tanto la erudición y eso, me parece una lectura pues, muy agradable y muy interesante. Lo que él hace con Montaigne ojalá se pudiera hacer con otros escritores. Yo he traído los dos para recomendar, no para disuadir, porque me cuesta mucho no recomendar libros, pero soy más bien de recomendarlos. He traído de Javier Aguirre y Jonathan Lavilla, que son dos profesores de la Universidad del País Vasco, este libro que se llama Platón y la valentía, que recoge el Laques, tiene dentro una traducción del Laques, y que es un estudio y un análisis del papel que cumple no solamente la valentía, sino todo lo que hay a su alrededor en la obra de Platón. Y también incluso analiza parte de lo que tiene que ver con los usos del humor y la forma en la que Platón utiliza a veces la ironía, etc. Y es un estudio muy interesante sobre aspectos de la obra de Platón que normalmente no se tratan demasiado. Lo ha publicado la editorial Plaza y Valdés hace muy poquito. No sé si habíamos dicho la editorial. ¿La habíamos dicho la editorial? No, no lo hemos dicho. Pues decimos, ¿cuál es la editorial? Bueno, esta es una editorial de fundación reciente que se llama Rosamerón. Está en Barcelona. Estupendo. Siguiente. Y el otro que he traído para recomendar es un volumen con todo el teatro de Pier Paolo Pasolini. He visto hace poco el programa que le dedicasteis a Pasolini y me parecía también una buena contribución traer aquí este libro que ha publicado Punto de Vista Editores y que recoge todo el teatro de un autor que normalmente nos relacionamos mentalmente con el teatro, que no solemos pensar que en Pasolini como dramaturgo, pero es un grandísimo dramaturgo, tiene textos profundamente interesantes, además la traducción que han hecho en Punto de Vista es muy buena, de Amelia Pérez de Villar, y que creo que merece mucho la pena leerlo. Sobre todo recomendaría, dentro de todas las obras que hay, una en concreto que se titula Calderón, que es una extrañísima versión de La vida es sueño, muy surrealista y muy política, muy, muy interesante y muy en la línea de lo que trabaja Pasolini durante toda su obra. ¿Laura? Pues yo he traído un clásico. Yo he traído La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. La editorial es nórdica, porque nórdica además pone ilustraciones muy bonitas. Y he traído este libro a propósito por el tema del epicureísmo. Es decir, este es un libro en el que el personaje es un funcionario ruso y de repente está enfrascado en todo este mundo de ascender en la escala funcionarial rusa, que era algo terrible, como la nuestra o incluso peor. Entonces llega un momento en el que se pone enfermo y todas esas banalidades le empiezan a parecer que le han hecho perder el tiempo, ¿no? Y te explica el proceso. Es una obra maestra porque te lo explica en primera persona, tú vas entendiendo cómo él cambia la perspectiva y de repente ya no se preocupa de todo aquello que antes le tenía tan agobiado, de esos ascensos, de si ha quedado bien, si no ha quedado bien, de las fiestas a las que atiende y se va dando cuenta de que lo que importaba era otra cosa, ¿no? Lo que importaba era la relación con su familia, con su mujer, con su hijo, a la que no le ha dedicado el tiempo, ¿no? Entonces, esta sería mi recomendación. Y tengo voy a desaconsejar un libro. Bien. Pero bueno, lo desaconsejo, sí. Pero bueno, entre comillas. Si alguien quiere iniciarse en la obra de Nietzsche, es totalmente desaconsejable empezar por el Zaratustra. Así habló Zaratustra, es una obra que está llena de metáforas, de símbolos. Es necesario conocer la obra de Nietzsche para entenderla. A la gente le encanta, pero no sabe qué está leyendo. Entonces, si alguien quiere empezar a leer a Nietzsche, desde mi punto de vista, se puede empezar desde distintas obras, pero una muy buena sería La genealogía de la moral, para entender cuáles son los términos en los que se mueve la filosofía nietzscheana. Entonces, el Zaratustra para más adelante. Antoine, ¿tú tienes algo? No, yo quería, como me lo he dejado en la presentación, recordar que Carlos no solo se dedica a la antigüedad grecorromana, sino también a otros menesteres, como por ejemplo la literatura medieval, los ciclos artúricos, y editó junto con otro amigo del programa, que es Luis Alberto de Cuenca, este Caballero de la Carreta, de Chrétien de Troyes, en Alianza Editorial.
Estupendo. Bueno, yo voy a recomendar Epicuro, de Carlos García Gual, nuestro invitado, pero realmente es un libro que está magníficamente bien escrito, es muy accesible, de verdad. Creo que deberíamos tratar siempre de hacer este tipo de esfuerzos para que cualquiera que quiera acercarse a lo que quiera lo haga con total claridad y tranquilidad y además con la erudición necesaria. Y luego voy a recomendar un libro muy polémico, sobre todo para Antoine, que se llama Los penúltimos días de Escotado. Está publicada por La Esfera de los Libros y es de Ricardo F. Colmenero, que le hace una entrevista a Escotado durante varios días en los que se estaba muriendo. De hecho, ya falleció en su casa, vamos, en una casa en Ibiza, ¿no? Aunque yo, evidentemente, no comparto la deriva final de Escotado, ni mucho menos, aunque me parece muy interesante Los enemigos del comercio como lectura y también para saber lo que dicen algunos. A mí lo que me interesa, y por eso lo recomiendo hoy, es por el tratamiento que tiene de la muerte Antonio Escotado. Hay gente como yo, a los que nos da pavor la muerte, que no somos nada epicúreos en eso, pero Epicuro y Escotado hablan de una muerte tranquila, de una muerte que es extinguirse, una muerte que no es traumática. Y creo que a las personas que tenemos ese miedo nos viene muy bien leer a gente que nos da ese enfoque y esa perspectiva. Y por eso recomiendo este libro, que bueno, habla de muchísimas más cosas y que es bastante interesante. Y sin más, pues una vez más agradecer a la librería Sin Tarima, agradecer a los invitados, Laura, Ignacio, Carlos, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos hecho un programa con placer, en el sentido epicúreo. Y bueno, pues nos veremos en la próxima edición de La Luz del Pasillo y os dejamos con el librero recomienda. Hola, buenas tardes, yo soy Ana, librera de la librería Altamarea, que está ubicada en la calle Eugenio Sellés 3, justo al lado del Centro Cultural Matadero Madrid. Y en relación con el capítulo de hoy, queremos destacar este libro de Sasia, que es La felicidad de hacer libros. ¿Por qué destacamos este libro y este autor? Porque la librería tiene relación con la editorial Altamarea, que está muy vinculada a la literatura italiana. Entonces Sasia es como uno de nuestros referentes. Y justo en este libro ofrece un retrato inédito del autor como editor y también como escritor. Así que si os gusta tanto el autor como la literatura italiana, os lo recomendamos mucho. Muchas gracias.